En Zamora de Hidalgo, en Michoacán, la muerte no se esconde. Se acomoda en las casas, en las esquinas, en las conversaciones bajas después de la cena. Me llamo Marco. Crecí viendo velorios con café hirviendo y sillas plegables, con rezos que se alargaban hasta el amanecer. Con los años, ese ambiente dejó de parecerme ajeno. Trabajar en la funeraria terminó siendo una extensión natural de todo eso, algo que se hace con respeto, pero sin dramatismo. Llevo más de 10 años preparando cuerpos. Al principio todo me impresionaba. El frío de la piel, el peso muerto, los silencios. Con el tiempo, esas sensaciones se volvieron parte del oficio. El cuerpo humano, después de morir, sigue reaccionando de formas que muchos no conocen. He visto dedos moverse por tensión acumulada. He escuchado aire salir de los pulmones como si alguien suspirara. He sentido pequeños tirones en músculos que ya no deberían responder. Nada de eso me parecía extraño ya. Esa madrugada empezó como cualquier otra. El personal se había retirado temprano y el edificio quedó en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces y el sonido bajo de un radio viejo que dejé encendido por costumbre. El café en la termo seguía caliente. Afuera, la calle estaba vacía. Adentro, solo estábamos el cuerpo y yo. El ingreso fue sencillo. Un hombre mayor, muerte natural, sin señales de violencia ni complicaciones. La familia se veía tranquila, resignada, como suele pasar cuando alguien ya vivió lo suficiente para que su ausencia no sea una sorpresa. Traía consigo pocas pertenencias, ropa limpia, un anillo viejo, un reloj gastado. Todo indicaba que sería un procedimiento rápido. Comencé la preparación siguiendo el orden de siempre. Limpieza, revisión, posicionamiento. Cada paso tenía su ritmo, casi automático. Mientras trabajaba, noté los primeros espasmos en los brazos y en el cuello. Fueron leves, breves, exactamente como los que he visto cientos de veces. Ni siquiera me detuve a observarlos con atención. Para mí, eran solo descargas residuales del sistema nervioso. Algo en el ambiente empezó a sentirse distinto, aunque no sabría decir cuándo cambió. El silencio parecía más cerrado, más pesado, como si absorbiera el sonido en lugar de dejarlo pasar. El radio seguía encendido, pero dejé de percibir la música con claridad. No era miedo, tampoco una idea concreta. Era una incomodidad leve, difícil de justificar. Seguí trabajando. Tenía el brazo del hombre apoyado mientras limpiaba la zona del antebrazo. Fue entonces cuando sentí el movimiento. No fue brusco. La mano del cadáver se cerró alrededor de mi muñeca, con una lentitud que me dio tiempo de entender lo que estaba pasando antes de reaccionar. Los dedos, fríos y rígidos, encajaron con una precisión que no correspondía a un espasmo. La presión aumentó. No fue un tirón ni un reflejo breve, fue un agarre firme, sostenido, con una fuerza que no esperaba de un cuerpo en ese estado. Intenté liberar la mano con cuidado, sin hacer movimientos violentos, pensando que cedería en cualquier momento. No lo hizo. El tiempo empezó a sentirse extraño, más largo de lo normal. Fue en ese punto cuando entendí que aquello no se comportaba como nada que hubiera visto antes. El primer impulso fue quedarme inmóvil, no por decisión consciente, sino porque el cuerpo se me bloqueó por completo. Sentí el pulso latiendo con fuerza en la muñeca atrapada, contrastando con la rigidez fría de esa mano que no debería moverse. Intenté controlar la respiración, evitar cualquier reacción brusca, como si hacer lo correcto dependiera de no alterar nada. La presión no cedía. Al contrario, parecía ajustarse mejor, como si los dedos encontraran una forma más firme de sujetar. No era un movimiento errático ni descoordinado. Había intención en la manera en que apretaba. Empecé a notar el dolor, un punto específico donde el hueso y la piel
Quedaban atrapados bajo esa fuerza que no correspondía a un cadáver en rigor mortis. Pasaron segundos que se sintieron más largos de lo normal. Probé girar ligeramente la muñeca, buscando liberarme sin romper la posición del brazo. El agarre resistió. En algún momento, reuní suficiente fuerza para jalar hacia atrás. La mano se abrió de golpe, dejándome libre. El alivio no duró mucho. Al bajar la vista, las marcas ya estaban ahí, rojizas, bien definidas. Actué por reflejo. Revisé el cuello, luego el pecho, buscando cualquier signo de pulso o respiración. No había nada. La piel seguía fría, la rigidez intacta, el cuerpo completamente ajeno a cualquier señal de vida. Repetí la verificación, más por necesidad de confirmar que por duda real. Todo indicaba lo mismo: muerte. El ambiente cambió después de eso. No fue algo visible, sino una sensación constante de que el espacio ya no estaba vacío. El silencio se volvió más denso, como si se acumulara alrededor. El sonido del radio dejó de tener sentido. Se volvió un ruido lejano, irrelevante. Me di cuenta de que estaba más atento a lo que no escuchaba que a lo que sí. Un movimiento leve llamó mi atención. Las pálpebras del hombre temblaron apenas, un gesto mínimo que podría haberse ignorado en otra circunstancia. Me quedé observando sin acercarme demasiado. El temblor se repitió, más marcado. Luego, lentamente, los ojos comenzaron a abrirse. No fue un parpadeo ni una reacción mecánica. Fue un proceso lento, como si algo estuviera empujando desde adentro. Cuando estuvieron completamente abiertos, la mirada no estaba perdida. Se fijó en un punto, y ese punto era yo. Decidí moverme unos pasos hacia un lado con cautela. Los ojos siguieron el movimiento. Un sonido salió de la garganta, seco, irregular, parecido al aire escapando por presión. Intenté explicarlo de inmediato, pensando en gases acumulados o en un efecto residual del sistema respiratorio. El ruido continuó, intermitente al principio, luego más constante. Empezó a cambiar, a organizarse en algo que no encajaba con ninguna explicación que conociera. Las pausas entre los sonidos comenzaron a tener ritmo. La forma en que el aire salía parecía forzada, dirigida. No era continuo, no era aleatorio, se estaba formando algo. Sentí un frío distinto en la espalda cuando ese sonido empezó a parecerse a sílabas. No quise aceptarlo al principio, pero terminó por tomar forma. Reconocí mi nombre sin margen de duda. Me quedé quieto, mirando, tratando de no reaccionar de más. La mente buscaba cualquier explicación lógica, cualquier posibilidad que encajara con lo que sabía. Ninguna funcionaba. Aún así, decidí no detener el trabajo. Volví a acercarme con movimientos más medidos, obligándome a seguir con la rutina, como si hacerlo pudiera devolver todo a un terreno comprensible. De un momento a otro, todo se detuvo. Los ojos se cerraron sin prisa, como si nunca se hubieran abierto. El cuerpo volvió a esa inmovilidad rígida que conocía bien. El sonido desapareció por completo. El silencio regresó, pero no era el mismo de antes. Se sentía más pesado, más presente, como si llenara cada rincón del cuarto. Me quedé observando varios segundos, esperando otro movimiento, cualquier señal que confirmara que lo anterior continuaba. No hubo nada. Intenté ordenar lo ocurrido en mi cabeza. Pensé en reacciones tardías del sistema nervioso, en liberación de gases, en combinaciones raras de procesos post-mortem. Eran explicaciones forzadas, pero eran lo único que tenía. Me convencí de que había sido un episodio aislado, algo extremo, pero todavía dentro de lo posible. Decidí continuar. Mis movimientos ya no eran tan precisos como antes. Había prisa, una necesidad clara de terminar y salir de ahí. Aún así, seguí el procedimiento.
aunque saltando detalles que normalmente no habría ignorado. Evitaba mirar directamente el rostro más de lo necesario. Me alejé unos pasos para tomar las pertenencias que debía colocar después. El anillo estaba frío, más pesado de lo que parecía, con pequeñas marcas de uso en la superficie. El reloj tenía el cristal ligeramente rayado y la correa desgastada por los años. Objetos comunes, de esos que uno ve todos los días en ese trabajo. Lo sostuve unos segundos más de lo necesario, tratando de estabilizar las manos. Nada se movía. Ningún sonido extraño, ningún cambio en el ambiente. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Incluso el zumbido de las luces volvió a notarse, como si alguien hubiera subido el volumen del lugar. Respiré con más calma, creyendo que lo peor ya había pasado. Giré el cuerpo para volver a la mesa. Antes de enfocar la vista, sentí algo fuera de lugar. No fue una imagen inmediata, sino una sensación clara de que ya no estaba solo. El aire se percibía distinto, más denso en un punto específico de la habitación. Cuando levanté la mirada, la vi. No tenía forma definida, pero ocupaba un espacio real, como una mancha más oscura que la propia sombra natural del cuarto. Estaba junto al cuerpo, inclinada hacia él, como si tuviera peso. No se movía de manera brusca, pero su presencia era evidente. Lo que más me inquietó no fue su forma, sino lo que hacía. Estaba demasiado cerca del oído del cadáver, en una posición que no era agresiva. Era íntima. De ahí salía un sonido bajo, constante, imposible de entender. No parecía dirigido hacia el ambiente, ni hacia mí. Todo indicaba que era para él. El rostro del hombre cambió. Los músculos se tensaron de una forma que no correspondía a un espasmo. La expresión que apareció no era neutra, ni mecánica. Era miedo, un miedo claro, reconocible, como el de alguien que entiende lo que está pasando. En ese instante supe que aquello no intentaba devolverle la vida. El control se me fue. Los objetos se soltaron de mis manos y golpearon el suelo con un ruido seco que rompió el momento. El sonido se expandió por la sala como si fuera más fuerte de lo que debía. La sombra se detuvo. No reaccionó de forma brusca. Simplemente dejó de hacer lo que hacía. Empezó a desvanecerse. No se movió hacia ningún lado. No se apartó. Fue perdiendo consistencia, como si se diluyera en el aire. En pocos segundos, ya no estaba. El espacio volvió a verse igual que antes, pero no se sentía igual. No me acerqué de inmediato. Me quedé donde estaba, mirando la mesa, esperando que algo más ocurriera. Nada pasó. El silencio se volvió absoluto, más pesado que cualquier ruido. La duda cambió en ese momento. Ya no se trataba de entender lo que había visto, sino de intentar aceptar que aquello tenía una intención que no podía explicar. El resto de la madrugada se volvió un trámite. Seguí trabajando por inercia, repitiendo cada paso como lo había hecho cientos de veces, pero sin detenerme a pensar demasiado. Evité mirar el rostro más de lo necesario y, sobre todo, evité acercarme a las manos. Cada contacto lo hice con más cuidado del habitual, como si el cuerpo pudiera reaccionar otra vez en cualquier momento. Terminé la preparación sin errores visibles, al menos en lo técnico. Todo quedó en orden, limpio, presentable. Desde fuera, nadie habría notado que algo había ocurrido. Antes de salir de la sala, me quedé unos segundos observando el cuerpo ya acomodado. No había señales de lo que había pasado. La expresión era tranquila, incluso digna. El velorio se realizó al día siguiente, como cualquier otro en Zamora de Hidalgo. La familia llegó temprano, con flores, café y ese ambiente silencioso que se forma cuando todos comparten la misma pérdida. Las oraciones se repitieron durante horas. Las sillas se llenaron y vaciaron.
y el murmullo constante de la gente hizo que todo pareciera completamente normal. Desde cierta distancia, observé el ataúd abierto. El cuerpo lucía sereno, sin rastro alguno de tensión o alteración. Nadie mostró incomodidad, nadie percibió nada fuera de lugar. Para todos, era un velorio común, una despedida respetuosa. Esa normalidad resultaba más inquietante que lo ocurrido en la madrugada. Guardé silencio. No comenté nada con mis compañeros ni con la familia. No encontré una forma de explicarlo sin que sonara absurdo, incluso para mí. Durante varios momentos del día, intenté reconstruir lo sucedido con lógica, buscando errores en mi percepción, alguna causa física que hubiera pasado por alto. Ninguna explicación se sostenía por completo. Días más tarde, en conversaciones sueltas con gente de la zona, comenzaron a surgir comentarios sobre el hombre. No eran afirmaciones directas, más bien insinuaciones repetidas con cuidado. Se mencionaba que había pasado años aislado, que recibía visitas extrañas en horarios poco comunes, que tenía interés en prácticas que muchos preferían no nombrar. Esa información no me dio respuestas, pero cambió la forma en que recordaba lo ocurrido. La imagen que regresaba con más fuerza no era el movimiento ni el sonido. Era su rostro en ese momento preciso, cuando algo estaba inclinado sobre él. La tensión en sus facciones no parecía un reflejo. Era una reacción clara, dirigida, consciente. Desde entonces, una idea se me quedó fija sin darme tregua. No encajaba con algo pasajero ni con una reacción aislada del cuerpo tras la muerte. Lo que ocurrió no parecía limitarse a lo físico. Lo que más incomoda es lo sencillo de la sensación que dejó. Ese hombre, incluso después de morir, parecía seguir percibiendo lo que le estaba pasando. Llegué a Uruapan, en Michoacán, con la idea bastante clara de lo que iba a hacer. Había terminado la formación hacía poco y sentía que, por fin, estaba entrando a un trabajo serio, uno donde lo técnico importaba más que cualquier otra cosa. El problema fue que la realidad no se parecía en nada a lo que me habían enseñado en los manuales. La funeraria donde me contrataron estaba en una calle secundaria, medio escondida entre talleres y casas viejas, y desde afuera ya daba la impresión de llevar años funcionando sin que nadie se preocupara demasiado por renovarla. Por dentro, el lugar era aún más sencillo de lo que esperaba. Las paredes tenían la pintura desgastada, con zonas donde el color original ya ni se distinguía. Había ventiladores colgados que hacían más ruido que aire y un radio viejo que nunca se apagaba del todo, siempre sintonizado en estaciones locales con señal irregular. Ese sonido constante, entre música y estática, terminaba metiéndose en la cabeza después de un rato. No era exactamente incómodo, pero tampoco se sentía normal. Mi formación en tanatopraxia había sido bastante clara en algo: mantener distancia emocional. Me enseñaron a ver el cuerpo como un sistema, como materia que responde a procesos físicos y químicos. Esa idea me daba cierta seguridad. Mientras pudiera enfocarme en el procedimiento, no había razón para involucrar creencias, ni historias, ni nada que no pudiera explicarse. Esa era la postura con la que llegué y la que intenté sostener desde el primer momento. El dueño del lugar era un hombre mayor, de esos que hablan poco y observan mucho. Desde el inicio noté que tenía hábitos muy específicos. Siempre mantenía todo en orden, sin necesidad de decir nada. Cubría los cuerpos completamente, incluso cuando no era estrictamente necesario, y evitaba dejar herramientas fuera de lugar. Antes de entrar a la sala de preparación, hacía un gesto leve con la cabeza, casi imperceptible, como si estuviera reconociendo algo más que solo un cuerpo. No me explicó nunca por qué lo hacía, y yo tampoco pregunté.
El primer caso llegó antes de que pudiera acostumbrarme al ritmo del lugar. No hubo tiempo para pensar demasiado. Trajeron el cuerpo de un anciano de una comunidad purépecha, acompañado por familiares que se mantenían en silencio, con una forma de estar distinta a la que yo había visto en otros velorios. Evitaban mirarme directamente, pero no por desconfianza, sino como si su atención estuviera completamente enfocada en el difunto. Había respeto, pero también algo más difícil de definir. Cuando revisé el cuerpo, noté que venía con varios objetos personales, un pequeño tejido bordado, algunas cuentas sencillas y otros elementos que no formaban parte de ningún protocolo que yo conociera. No eran cosas al azar, eso se notaba. Todo estaba colocado con intención. Me llamó la atención, pero preferí no intervenir. Pensé que sería más prudente seguir con el procedimiento y no cuestionar en mi primer día. Alguien me había explicado, de forma breve, que esos objetos tenían relación con el viaje al Mictlán. Según esa creencia, el muerto no simplemente deja de existir, sino que atraviesa una serie de pruebas antes de llegar a su destino final. Para eso, necesita ciertos elementos, como si fueran herramientas o incluso pagos simbólicos. Escuché todo eso con cierta distancia. Me parecía interesante desde un punto cultural, pero no lo veía como algo que tuviera impacto real en lo que yo estaba haciendo. Aún así, había algo en el ambiente que no terminaba de encajar. No era miedo exactamente, ni tampoco incomodidad clara. Era más bien una sensación leve, persistente, como si el lugar funcionara bajo reglas que yo todavía no entendía. La forma en que los familiares trataban el cuerpo me hacía pensar que, para ellos, ese hombre no estaba completamente ausente. Empecé el proceso de preparación tratando de mantener la mente en lo técnico, repitiendo cada paso como me lo habían enseñado. Las manos me respondían bien y al principio todo parecía bajo control. Sin embargo, mientras avanzaba, esa sensación de estar ligeramente fuera de lugar no desaparecía. No era suficiente para detenerme, pero sí para dejar claro que ese primer turno no iba a ser tan simple como imaginé. Seguí el procedimiento como me lo habían enseñado, paso por paso, tratando de mantener la mente ocupada en lo técnico. Limpié el cuerpo, revisé articulaciones, acomodé la posición sobre la mesa. Cada movimiento lo hacía con cuidado, repitiendo mentalmente lo que había aprendido, como si eso fuera suficiente para mantener todo bajo control. Mientras más me enfocaba en la rutina, más fácil resultaba ignorar esa sensación extraña que venía arrastrando desde que había empezado. Al momento de revisar la cavidad oral fue cuando lo encontré. No era algo que esperara ver. Entre los dientes, colocado con intención, había una moneda de cobre. No estaba suelta ni mal acomodada. Parecía haber sido puesta ahí con cuidado. La retiré apenas lo suficiente para observarla mejor, sin sacarla del todo en ese primer instante. El objeto me llamó la atención de inmediato. Era más pesado de lo que parecía, con los bordes desgastados y la superficie opaca, como si hubiera pasado por muchas manos durante años. No tenía el brillo ni las marcas de una moneda reciente. Por la textura y el color, parecía antigua, fuera de circulación desde hacía mucho tiempo. Ese detalle no encajaba con nada de lo que yo había visto hasta entonces en un contexto profesional. Mientras la sostenía, recordé algo que había escuchado antes, no exactamente en clase, pero sí en lecturas y comentarios sueltos. La costumbre de colocar monedas en la boca de los muertos no era exclusiva de esa región. Existía desde hacía siglos en distintas culturas. Se suponía que la moneda servía como pago para cruzar hacia el otro lado, una especie de peaje simbólico para permitir el tránsito del alma. En ese momento no lo asocié directamente con la comunidad purépecha, pero la idea encajaba con lo que me habían mencionado sobre el viaje al Mictlán.
Esa conexión me hizo detenerme unos segundos más de lo necesario. Si el muerto estaba, según esa creencia, en tránsito, entonces esos objetos no eran decorativos. Tenían una función dentro de esa lógica. Aún así, no dejaba de parecerme algo completamente ajeno al trabajo técnico que yo tenía que hacer. En mi cabeza, eso seguía siendo parte de un contexto cultural, no de un proceso físico real. Con esa idea, terminé de convencerme. Me dije que retirar la moneda era lo correcto, que no formaba parte del procedimiento estándar y que lo más adecuado era dejar el cuerpo limpio de elementos externos. También había algo más. Una curiosidad difícil de admitir, como si quisiera examinar el objeto con más calma después. Sin pensarlo demasiado, la saqué por completo. Desde ese instante, algo cambió. Al volver a tocar el rostro del anciano, noté que la temperatura no era la que esperaba. La piel se sentía tibia, demasiado para el tiempo que llevaba el cuerpo ahí. Pensé en un error en la estimación del fallecimiento o en la temperatura ambiente, intentando encontrar una explicación inmediata. Sin embargo, esa sensación no desaparecía. Volví a comprobar con las manos, tratando de confirmar que no era solo una impresión. Los instrumentos comenzaron a sentirse distintos también, no calientes como para alarmarse, pero sí lo suficiente para que resultara extraño. El metal no tenía la frialdad habitual. Lo atribuí al uso continuo, al ambiente cerrado, incluso al nerviosismo propio del primer día. Cualquier explicación parecía mejor que aceptar que algo no encajaba. El aire dentro de la sala se volvió más denso con el paso de los minutos. Respirar requería un poco más de esfuerzo, como si el espacio se hubiera reducido sin que nada visible cambiara. El silencio empezó a pesar, a hacerse presente de una forma incómoda. Fue en ese momento cuando el radio se encendió. El sonido salió entrecortado, con estática, como cuando la señal no logra fijarse bien. Pensé de inmediato en una falla eléctrica o en algún problema con el aparato. Lo extraño no fue que se encendiera, sino lo que empezó a escucharse. No era solo ruido. Había una especie de ritmo, una repetición que no parecía aleatoria. No entendía el idioma, eso era claro, pero había algo insistente en esos sonidos, una cadencia que se repetía una y otra vez, como si intentara formar una idea. Más tarde lo interpretaría como una referencia a un peaje, pero en ese momento solo era una sensación de que algo estaba siendo dicho, sin que yo pudiera comprenderlo del todo. Me acerqué al radio, lo apagué y desconecté el cable. Esperaba que el sonido desapareciera en ese instante. No ocurrió. La estática siguió, mezclada con esos mismos patrones. Me quedé inmóvil unos segundos, mirando el aparato, tratando de encontrar una explicación lógica. No la encontré. A pesar de eso, decidí continuar. Me obligué a retomar el procedimiento, a concentrarme en lo que estaba haciendo. Era más fácil pensar que todo tenía una causa explicable que aceptar lo contrario. Sin embargo, mientras avanzaba, la sensación de que algo había cambiado no se iba. Seguía ahí, constante, difícil de ignorar, creciendo poco a poco aunque yo intentara no darle atención. El cambio no fue inmediato, pero tampoco tardó en volverse imposible de ignorar. El calor empezó a subir de una forma rara, no como cuando el clima es pesado, sino como si el aire dentro de la sala se estuviera acumulando sin salida. Sentía el sudor correr por la frente y la espalda, y cada respiración parecía quedarse a medias, como si el oxígeno no alcanzara del todo. Intenté mantener el control enfocándome en el procedimiento, pero mis manos ya no respondían igual. Movimientos que normalmente haría con precisión empezaron a salir torpes, imprecisos. Eso me molestó más de lo que debería, porque era mi primer trabajo y quería hacerlo bien. Esa pérdida de control me obligaba a concentrarme más.
pero al mismo tiempo me hacía más consciente de todo lo que no encajaba. Los sonidos cambiaron sin que me diera cuenta en qué momento exacto. Ya no parecían venir del radio. De hecho, dejé de percibir el aparato como origen de nada. Lo que escuchaba estaba más cerca, demasiado cerca. No podía ubicarlo en un punto específico de la sala. A ratos parecía salir de las paredes, a ratos del cuerpo frente a mí, y en otros momentos la sensación era peor, como si el sonido no viniera de afuera. Había una insistencia en ese murmullo, algo que se repetía una y otra vez. No era una palabra clara, al menos no al inicio, pero la intención empezó a volverse evidente. La idea de devolver algo se fue imponiendo poco a poco, no como una traducción exacta, sino como una certeza incómoda que se instalaba en la cabeza. Mientras más trataba de ignorarla, más presente se hacía. Las luces comenzaron a fallar después. No se apagaban por completo, pero parpadeaban en intervalos irregulares, lo suficiente para alterar las sombras en la sala. Ese movimiento constante hacía que todo pareciera distinto por momentos, como si el espacio cambiara de forma sin moverse realmente. Empecé a sentir que no estaba solo, aunque no hubiera nada que pudiera señalar directamente. Fue en una de esas oscilaciones cuando noté la sombra. No apareció de golpe, ni como una figura definida. Primero fue solo una forma que no correspondía con nada de lo que había en la habitación. Estaba proyectada en la pared lateral, alargada por la luz inestable. Tardé unos segundos en reconocer lo que estaba viendo, y cuando lo hice, el cuerpo se me tensó sin que pudiera evitarlo. La silueta tenía la forma de un perro, delgado, con el cuerpo firme, las orejas levantadas. No se movía, pero tampoco desaparecía con los cambios de luz. En lugar de eso, se mantenía ahí, como si perteneciera a otro plano dentro del mismo espacio. En ese momento recordé las historias que había escuchado de niño, relatos que hablaban del Xoloitzcuintle como guía de las almas en su camino. Siempre lo había tomado como parte del folclore, algo que no tenía lugar en la realidad. Ese reconocimiento no me tranquilizó. Al contrario, fue como si algo encajara de una forma que no quería aceptar. La sensación de estar siendo observado se volvió más clara. No era una presencia agresiva, pero sí firme, atenta. Había una especie de expectativa en el ambiente, como si algo estuviera esperando que yo hiciera lo correcto. En ese punto, la moneda dejó de ser un simple objeto. Sabía exactamente dónde la había dejado, y aunque no la estaba mirando, sentía su presencia con más peso que cualquier otra cosa en la sala. La idea de haber interferido en algo que no entendía se hizo imposible de ignorar. Seguir trabajando como si nada pasara ya no era una opción real. Me quedé quieto unos segundos, intentando ordenar lo que estaba ocurriendo. Ninguna explicación lógica encajaba con todo lo que estaba percibiendo. El calor, los sonidos, la sombra, todo apuntaba a una sola cosa, aunque no quisiera nombrarla. Y en medio de todo eso, la sensación más fuerte era que tenía que corregir lo que había hecho. No lo sentí como una decisión tomada en un impulso, sino como algo que se fue imponiendo poco a poco hasta volverse inevitable. Había resistido lo suficiente como para entender que seguir ignorándolo solo estaba empeorando todo. El calor, los sonidos, esa sensación constante de estar siendo observado, todo apuntaba hacia lo mismo. Sabía lo que tenía que hacer, aunque una parte de mí todavía intentaba aferrarse a alguna explicación lógica. Moverme dentro de la sala se volvió un esfuerzo físico real. El aire parecía más denso cerca de la mesa, como si cada paso requiriera más energía de la que debería. Sentía el pulso acelerado y una presión en el pecho que no era solo por el calor. Al acercarme al cuerpo, la duda apareció con más fuerza. No era miedo directo, sino un conflicto incómodo entre lo que había aprendido y lo que estaba viviendo en ese momento.
Tomé la moneda donde la había dejado. El metal estaba más caliente de lo que recordaba, o al menos así lo percibí. La sostuve unos segundos, tratando de controlar el temblor en las manos. Cada movimiento se sentía más lento, como si el ambiente mismo estuviera resistiendo. Me incliné hacia el rostro del anciano y, con cuidado, volví a colocar la moneda dentro de su boca, exactamente donde la había encontrado. En el instante en que la solté, todo cambió. El calor desapareció de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. El aire volvió a sentirse ligero, respirable. El silencio se impuso de inmediato, reemplazando por completo los sonidos que habían estado presentes hasta ese momento. Las luces dejaron de parpadear y la sombra en la pared ya no estaba. Todo volvió a un estado que, en cualquier otro contexto, habría considerado normal. El cuerpo, al tocarlo de nuevo, ya respondía como debía, frío, inerte, sin esa extraña resistencia que había sentido antes. Aún así, la sensación no se fue del todo. Mientras terminaba el procedimiento, había algo que permanecía cerca, difícil de definir. No era una presencia amenazante, pero tampoco algo que pudiera ignorar. Era como si alguien estuviera ahí, observando en silencio, asegurándose de que todo se hiciera correctamente. Trabajé con más cuidado que antes, midiendo cada movimiento, consciente de algo que no podía ver. Al salir de la sala, entendí que mi forma de ver ese trabajo ya no era la misma. Algunas cosas no están ahí por costumbre ni por tradición. Algunas cosas están porque, de alguna forma, son necesarias. Apat Singan te enseña a trabajar con la muerte de otra forma. Mi nombre es Luciano. Llevo años en mi funeraria, suficiente tiempo para entender que no todas las despedidas son iguales. Hay cuerpos que llegan con historias, con familiares que lloran, con rezos que llenan el aire. Y hay otros que llegan envueltos en silencio, como si no pertenecieran a nadie. Esos son los que más pesan, no por el cuerpo, sino por lo que uno sabe que no debe preguntar. En esta región, la violencia no sorprende a nadie. Forma parte del ritmo del día, como el calor o el ruido de las motos por la noche. Aparecen cuerpos sin nombre, sin papeles, sin explicación, y uno aprende a no involucrarse más de lo necesario. Llamar a la policía no es una opción real. Más de una vez escuché de gente que habló de más y dejó de aparecer. Mantengo el negocio funcionando porque sé exactamente hasta dónde puedo llegar. Y porque tengo claro que hay límites que no se cruzan si uno quiere seguir vivo. Aquella tarde, el sonido de una camioneta deteniéndose frente al local me hizo levantar la mirada antes de tiempo. No era un cliente común. Bajaron 4 hombres, todos armados, moviéndose con esa seguridad de quien no necesita pedir permiso. Abrieron la parte trasera sin decir palabra y sacaron un cuerpo envuelto en una sábana sucia, como si fuera cualquier cosa. Uno de ellos se acercó lo suficiente para que entendiera que no había espacio para dudas. Me indicó que el velorio sería esa misma noche, con el ataúd cerrado y sin preguntas. Asentí sin discutir. En ese tipo de situaciones, entender rápido es parte del trabajo. Llamé a Rafael, el tanatopractor que suele ayudarme en casos delicados. Él conoce bien cómo se manejan estas cosas en la zona. No necesita explicaciones largas. Mientras preparábamos todo, uno de los hombres me entregó una bolsa de plástico con ropa y dejó claro, con un gesto más que suficiente, que el cuerpo debía vestirse con eso, pero que el ataúd no debía abrirse una vez cerrado. Se insinuaba que el rostro no estaba en condiciones de mostrarse. Rafael trabajó rápido, sin comentarios, como siempre. En pocas horas, el cuerpo ya estaba dentro del féretro, listo para pasar a la sala. Cerca de la medianoche, todo estaba preparado.
El ambiente se sentía más pesado de lo habitual, como si el aire mismo estuviera contenido. Al poco tiempo llegaron los únicos permitidos. Una mujer mayor, rígida, con la mirada perdida, una mujer joven que no levantaba los ojos del suelo, y dos niños demasiado quietos para su edad. Se acomodaron sin decir nada, sin tocarse, sin llorar. Esa ausencia de reacción me incomodó más que cualquier grito. Era como si el dolor estuviera ahí, pero enterrado en algo más profundo, algo que no se podía mostrar. Desde mi lugar, observé cada detalle tratando de mantener la rutina, pero algo no encajaba. No había velas encendidas. En cualquier velorio de por aquí, las velas son lo primero que se coloca, casi de manera automática. Sirven para acompañar, para guiar, o al menos eso se cree. Sin embargo, el salón estaba apenas iluminado y nadie parecía notar la falta. Miré hacia la entrada antes de retirarme. Los dos hombres armados seguían ahí, inmóviles, atentos a todo. No estaban cuidando a la familia, estaban asegurándose de que nada se saliera de control. En ese momento lo entendí sin necesidad de pensarlo demasiado. Ese no era un velorio normal, era uno en el que no se permitía ningún error. Esa clase de velorios no se dejan solos. Me quedé en la funeraria con la excusa de siempre, revisar detalles, asegurarme de que todo siguiera en orden, pero en realidad era otra cosa lo que no me dejaba irme. Había una incomodidad difícil de explicar, una sensación de que algo no encajaba desde que el cuerpo llegó. Me instalé en la oficina, con la puerta entreabierta, lo suficiente para escuchar cualquier movimiento en la sala principal. El paso de las horas se volvió lento. El ventilador giraba con ese sonido irregular que ya conozco de memoria, moviendo el aire caliente sin aliviarlo. Afuera, la calle tenía ese silencio extraño que se rompe de vez en cuando con una moto lejana o el ladrido de un perro. Dentro, todo parecía detenido. Ni un murmullo, ni un rezo, ni una silla moviéndose. Esa quietud absoluta empezó a pesar más que cualquier ruido. En uno de esos momentos en que miré hacia el pasillo, noté algo diferente. No fue claro al principio. Pensé que era un reflejo, tal vez la luz de algún coche pasando por la calle, o incluso un fallo en la instalación eléctrica. Algo muy leve, apenas perceptible, viniendo desde donde estaba el ataúd. No le di importancia de inmediato. En este trabajo, uno aprende a no reaccionar a la primera impresión. Pasaron varios minutos antes de volver a mirar, y ahí fue cuando lo noté mejor. La luz seguía ahí. No era constante, tenía un ritmo como si respirara, muy tenue, de un tono verdoso que no correspondía a ninguna luz del lugar. Lo más extraño es que no iluminaba el salón, no proyectaba sombras, no tocaba las paredes. Se quedaba contenida, como si existiera solo dentro del ataúd. Me acerqué un poco más, lo suficiente para observar sin llamar la atención. Miré primero a la familia. La mujer mayor seguía en la misma posición, con las manos juntas. La joven no había levantado la vista en ningún momento. Los niños permanecían inmóviles. Ninguno reaccionaba. Ninguno parecía notar lo que yo estaba viendo. Eso fue lo que realmente me inquietó. Una parte de mí intentó explicarlo. Pensé en el cansancio, en la tensión acumulada, en la sugestión. No era la primera vez que pasaba una noche larga en condiciones incómodas. Me repetí que podía ser mi vista jugándome una mala pasada. Aún así, cada vez que apartaba la mirada y volvía a observar, la luz seguía ahí, con el mismo pulso, como si marcara algo que no alcanzaba a entender. Intenté regresar a la oficina, concentrarme en cualquier otra cosa, pero no funcionó. Había algo en esa luz que jalaba mi atención de forma insistente. No era curiosidad simple. Se sentía más como una necesidad incómoda, como si ignorarla fuera un error. Al mismo tiempo, bastaba recordar a los hombres en la puerta para que el miedo regresara.
Cualquier movimiento fuera de lo esperado podía ser malinterpretado. Entre quedarme quieto y acercarme más, la tensión fue creciendo sin que pasara nada visible. El silencio, el calor, la luz que seguía latiendo, todo empezó a mezclarse en una sensación difícil de sostener. En algún punto dejé de intentar explicarlo y empecé a aceptar otra idea, una que no me gustaba nada. Sin decirlo en voz alta, supe lo que iba a hacer. Porque quedarme sin saber qué había dentro de ese ataúd ya no era una opción. Elegí el momento con cuidado, esperando a que todo pareciera igual de inmóvil que durante el resto de la noche. Nadie se movía, pero había instantes en los que la atención de los hombres en la puerta parecía dispersarse apenas lo suficiente. Sentí el pulso en las manos antes de dar el primer paso. Respiré lento, tratando de no hacer ruido, como si el simple hecho de acercarme ya fuera algo que no debía estar haciendo. Cada paso hacia el ataúd se sintió más largo de lo normal. El aire estaba más pesado ahí, más caliente, como si algo se concentrara en ese punto. Tuve la sensación constante de que alguien me observaba, aunque al mirar de reojo todo seguía igual. La familia inmóvil, la puerta vigilada, el silencio intacto. Mis manos no estaban firmes cuando las apoyé sobre la tapa. Al principio dudé, no por respeto ni por protocolo, sino por una certeza difícil de explicar, como si abrir ese ataúd fuera cruzar algo que no tenía regreso. Aún así, la necesidad de entender ya pesaba más que el miedo. Levanté la tapa con cuidado, apenas lo suficiente para mirar dentro, evitando cualquier golpe o sonido que pudiera llamar la atención. Lo primero que noté fue que algo no estaba bien con el cuerpo. No era una herida ni una posición extraña. Era la forma. Había una irregularidad que no correspondía a un cuerpo preparado hace apenas unas horas. Me incliné un poco más, forzando la vista en esa luz verdosa que parecía salir desde adentro. Entonces vi el movimiento. No fue inmediato ni evidente, algo sutil, como un cambio de textura. La piel no se mantenía fija. Se deshacía en fragmentos pequeños, oscuros, que no caían ni se disolvían. Se movían. En cuestión de segundos entendí lo que estaba viendo, y esa comprensión fue peor que cualquier otra cosa. El cuerpo no estaba ahí como tal, se estaba transformando. Las borboletas empezaron a definirse frente a mis ojos, negras, con ese patrón que reconocí de inmediato, como las monarcas, pero sin el color que normalmente las distingue. Se movían dentro del ataúd, llenando el espacio, chocando entre sí con un sonido leve, seco, casi imperceptible. No salían. Ninguna cruzaba el borde. Era como si estuvieran contenidas por algo invisible. La luz verde latía junto con ese movimiento, como si fuera parte del mismo proceso. Sentí un vacío en el estómago al intentar encontrar una explicación. Pensé en el cansancio, en una alucinación provocada por la tensión, en cualquier cosa que pudiera justificar lo que tenía enfrente. Nada encajaba. Y aún así, no grité, no reaccioné de forma brusca. Afuera seguían los hombres, y ese pensamiento fue lo único que me mantuvo controlado. Cerré el ataúd con cuidado, sin dejarlo caer, apenas ajustándolo en su lugar. El silencio regresó de inmediato, como si nada hubiera pasado. Me quedé unos segundos mirando la tapa, tratando de recuperar el aire, de ordenar lo que acababa de ver. Y fue entonces cuando levanté la mirada. Frente a mí, a unos pocos pasos, estaba él. No como un cuerpo, sino como una presencia. La forma era clara, humana, envuelta en esa misma luz verde que había visto dentro del ataúd. No había agresividad en su expresión, tampoco dolor. Lo que más me perturbó fue la calma, y ese gesto leve, casi una sonrisa, dirigido directamente hacia mí. No pude moverme, no sentí miedo en ese instante, sino algo más difícil de definir. La figura permaneció apenas un momento,
suficiente para que supiera que no lo estaba imaginando. Y luego, desapareció, sin ruido, sin transición. La luz se apagó por completo. Todo volvió a la normalidad. Me quedé quieto varios segundos, tratando de que la respiración volviera a un ritmo normal. Bajé la mirada al ataúd como si eso pudiera confirmar algo, pero todo estaba en su lugar, cerrado, sin rastro de lo que acababa de ver. Levanté la vista de nuevo, con cuidado, buscando alguna señal de que alguien más hubiera notado algo. Cualquier cosa. No encontré nada. La mujer mayor seguía sentada con las manos juntas, en la misma postura rígida. La joven no se había movido, con la mirada clavada en el suelo. Los niños permanecían igual de inmóviles. Ni un gesto, ni una reacción. La escena era exactamente la misma que antes. Eso fue lo que más me inquietó. Si algo había pasado solo para mí. Giré apenas la cabeza hacia la entrada. Los hombres armados seguían en su lugar, atentos, vigilando cada movimiento dentro del salón. Su presencia volvió a poner las cosas en perspectiva. Lo que fuera que hubiera visto no cambiaba la situación en la que estaba. Seguir con el procedimiento era lo único que tenía sentido en ese momento. Decidí no hacer nada. No revisar otra vez el ataúd, no acercarme más de lo necesario, no mirar demasiado tiempo en la misma dirección. Me limité a ocuparme de detalles mínimos, cosas que ya estaban hechas, pero que necesitaban una excusa para mantenerme en movimiento. El cuerpo, la sala, la disposición, todo siguió igual, como si nada hubiera ocurrido. Las horas siguientes pasaron lentas, pero sin ningún otro incidente. No hubo más luces, ni movimientos, ni sensaciones extrañas como las de antes. Esa ausencia de continuidad empezó a pesar de otra forma. Parte de mí necesitaba que volviera a pasar algo, aunque fuera para confirmar que no había sido producto de mi cabeza. Pero el silencio se mantuvo intacto. El amanecer llegó sin que nadie lo anunciara. La luz del día empezó a filtrarse por las rendijas, cambiando el ambiente de golpe. El velorio terminó como muchos otros en la zona, rápido, sin ceremonia prolongada, sin palabras innecesarias. El ataúd fue retirado y preparado para el entierro sin abrirse en ningún momento. Observé todo desde cierta distancia, sin involucrarme más de lo necesario. La familia se movía como si siguiera un proceso aprendido, sin expresar más de lo que ya habían mostrado durante la noche. Los hombres armados se mantuvieron presentes hasta el final, asegurándose de que todo se cumpliera tal como se había indicado. Me quedé un momento solo en la funeraria, después de que todos se fueron. El lugar volvió a ser el de siempre, silencioso, vacío, con ese olor que no se va. Intenté ordenar lo ocurrido, encontrarle una explicación lógica, algo que encajara con lo que conozco. No lo logré. Tampoco insistí demasiado. Lo único que me quedó claro es que lo que vi no tenía el peso de algo violento. No se sentía como sufrimiento ni como algo atrapado. Había otra cosa ahí, algo difícil de poner en palabras. Desde esa noche, cada vez que preparo un cuerpo en silencio, no puedo evitar pensar que no todos los muertos se quedan, y que algunos, de alguna forma, solo están de paso. Me llamo Victoria y llevo más de 15 años trabajando como maquillista mortuoria en Morelia, Michoacán. No es un oficio que mucha gente entienda, pero para mí siempre ha sido un trabajo técnico, casi clínico, donde cada detalle importa y donde el control es lo único que mantiene todo en su lugar. Ese día empezó como cualquier otro en Morelia, con el aire fresco de la mañana colándose entre las calles de cantera y el ruido distante del centro histórico despertando poco a poco. Recibí la llamada a media mañana, mientras revisaba mi kit. Me dijeron que necesitaban apoyo urgente en una funeraria del centro. Una de esas casas antiguas adaptadas, con pasillos estrechos y muros gruesos que guardan humedad.
Ya había trabajado ahí antes. No me gustaba hacerlo con frecuencia. Había algo en ese lugar que me dejaba inquieta, aunque nunca pude señalar exactamente qué era. Aún así, acepté. Era trabajo, y el tono de la voz al otro lado dejaba claro que la situación era delicada. Al llegar, el ambiente era más pesado de lo habitual. No por el silencio, que siempre está presente en esos espacios, sino por la forma en que la gente se movía, más contenida, más rígida. Me explicaron que la fallecida tenía 24 años y que había muerto la noche anterior, a unas horas de su boda, por un accidente cerebrovascular. Ese tipo de casos siempre deja una marca distinta en las familias. En lugares como este, donde las tradiciones pesan, una boda no es solo un evento, es una promesa pública que de pronto se queda incompleta. También me hicieron saber que la familia había pedido un velorio con el ataúd abierto. Querían verla bien, dijeron, como si fuera a caminar hacia el altar. Ese tipo de peticiones no son raras, pero sí cargan una presión distinta. No se trata solo de presentar un cuerpo digno, sino de reconstruir una imagen que ya no corresponde a la realidad. Eso, más que miedo, me genera incomodidad profesional. Cuando recibí el cuerpo de Andresa, lo primero que noté fue el tono de la piel. Era más pálido de lo normal, con un matiz grisáceo que no correspondía del todo al tiempo transcurrido desde la muerte. Al tacto, la piel se sentía menos flexible de lo esperado, con una sequedad que no coincidía con las condiciones en las que había sido conservada. Observé todo con cuidado, tomando nota mental como suelo hacerlo antes de empezar. Inicié el procedimiento habitual sin apresurarme. Limpié el rostro con movimientos suaves, preparé la piel con hidratación profunda y comencé la corrección de color para neutralizar el tono apagado. La base se asentó bien al principio y la textura parecía responder como en otros casos. No había señales de complicación técnica en ese momento, así que continué con la rutina hasta llegar al sellado. Unos segundos después de terminar, algo no cuadró. La cobertura había desaparecido, no parcialmente, no de forma irregular, simplemente ya no estaba. La piel había vuelto a ese tono apagado, como si nunca hubiera aplicado nada. Me acerqué más, revisé con detalle buscando rastros de producto, pero no había residuos, ni acumulación, ni brillo extraño. Pensé en una posible reacción entre los productos o en un problema de absorción poco común. Cambié de brochas, ajusté la cantidad, repetí todo el proceso desde el inicio con más precisión. El resultado fue idéntico. La piel aceptaba la aplicación por unos instantes y después la perdía sin dejar rastro. Sentí el primer indicio de incomodidad, leve pero persistente, aunque todavía dentro de algo que mi experiencia intentaba explicar. Decidí cambiar todo el enfoque. Guardé los productos que había usado y saqué otros de mayor fijación, de los que reservo para casos complicados. Ajusté la técnica, trabajé con capas más densas y modifiqué el orden de aplicación para asegurarme de que la piel estuviera completamente preparada antes de recibir cualquier pigmento. También extendí el tiempo de hidratación, esperando que eso estabilizara la superficie. El resultado no cambió. La base se asentaba por unos instantes y luego desaparecía sin dejar rastro, como si la piel no la rechazara, sino que la absorbiera de una forma que no había visto antes. Probé con distintas marcas, con correctores más pesados, incluso con selladores de uso profesional que suelen resistir condiciones extremas. Nada permanecía. Esa repetición constante empezó a incomodarme de otra manera. Ya no era solo un problema técnico que debía resolver, sino algo que no encajaba con ninguna explicación que conociera. Me obligué a mantener la concentración, revisando cada paso con cuidado, como si en algún punto fuera a encontrar el error. Mientras trabajaba en otra aplicación, noté algo en el rostro de Andresa. No fue evidente al inicio, más bien una sensación de que algo no estaba igual.
Me acerqué un poco más y observé la zona de la boca. La posición había cambiado ligeramente, apenas lo suficiente para romper la simetría que yo misma había acomodado. Seguí observando. Las cejas parecían tener una inclinación distinta, como si los músculos se hubieran tensado de forma leve. Era un cambio sutil, difícil de notar si no se estuviera mirando con atención, pero suficiente para alterar la expresión general del rostro. No correspondía a la relajación que suele verse después de la preparación. Intenté corregirlo de manera manual, utilizando las técnicas que aplico cuando hay rigidez o deformación. Ajusté la boca, suavicé la línea de las cejas, trabajé con presión ligera para devolverle una expresión neutra. Por un momento, funcionó. Me alejé unos centímetros para evaluar el resultado. Al volver a mirar, la expresión había regresado a ese punto extraño. Repetí el proceso una vez más, con más precisión. El resultado fue el mismo. Poco a poco empecé a notar un patrón en esa expresión que no había querido reconocer al inicio. No era tensión al azar. No era una deformación cualquiera. Lo que veía en ese rostro era miedo. No llegó como una conclusión inmediata, sino como una idea que se fue instalando después de varios intentos fallidos. La forma de la boca, la ligera elevación de las cejas, la rigidez en ciertos puntos. Todo coincidía con una emoción muy específica. Eso me hizo detenerme por unos segundos más de lo normal. El ambiente empezó a sentirse distinto. El silencio ya no era neutro, parecía más pesado, como si llenara el espacio. Los pequeños sonidos del lugar, la madera acomodándose, el aire filtrándose por alguna rendija, se volvieron más notorios. En un par de ocasiones tuve la impresión de que algo se movía fuera de mi campo de visión, aunque no encontré nada al revisar. Intenté mantener una explicación lógica: fatiga, tensión, quizá una percepción alterada por la presión del trabajo. Aún así, empecé a trabajar con más rapidez, como alguien que quiere terminar antes de que algo empeore sin saber exactamente qué. En algún punto, sin poder justificarlo del todo, sentí que no estaba sola en esa sala. Volví a concentrarme en el cuello mientras intentaba corregir el tono de la piel. Fue en ese momento cuando noté algo que no estaba antes. Una marca tenue, apenas visible al principio, apareció sobre la superficie. Me acerqué más, inclinando la luz para verla mejor. Era rojiza, con un contorno definido, como si algo hubiera presionado la piel desde afuera. La observé unos segundos, tratando de ubicar una explicación lógica. Pensé en manipulación previa, en algún tipo de reacción vascular tardía o incluso en un error mío al no haberla visto antes. No encontré nada que respaldara esas ideas. Mientras seguía mirando, otra marca apareció a unos centímetros de la primera. Esa segunda marca no surgió de forma gradual. Se definió en cuestión de segundos, como si alguien hubiera apoyado un dedo con firmeza. Sentí que el aire en la sala se volvía más pesado, pero no me moví. Mi atención estaba fija en el cuello. Una tercera marca se formó, luego otra. Empezaron a distribuirse con un patrón que dejó de parecer aleatorio. No estaban dispersas sin sentido. Se acomodaban como lo harían los dedos de una mano cerrándose alrededor de la garganta. No había movimiento visible, ninguna sombra desplazándose, ningún objeto alterándose. El espacio frente a mí permanecía intacto. Aún así, el resultado seguía apareciendo, marca tras marca, como si algo estuviera actuando sin necesidad de mostrarse. Sentí como mi cuerpo reaccionaba antes de que pudiera pensar con claridad. La respiración se volvió corta, contenida. Las manos comenzaron a enfriarse, perdiendo sensibilidad poco a poco. No era miedo inmediato, era algo más controlado, como una alerta que no sabía cómo procesar. Volví a mirar el rostro de Andreza. La expresión había cambiado otra vez. La tensión era más evidente, más marcada.
Lo que antes parecía una insinuación de miedo ahora se sentía más definido, como si el gesto estuviera respondiendo a lo que ocurría en el cuello. No era una deformación sin sentido, era coherente con la presión que estaba viendo. En ese punto dejé de buscar explicaciones técnicas. No formulé una conclusión clara, pero entendí que lo que estaba pasando no correspondía a algo que pudiera corregir con mi trabajo. La sensación de estar presenciando algo que no había terminado se volvió difícil de ignorar. Sin hacer ruido, me alejé de la camilla. Cada paso fue medido, sin quitar la vista del cuerpo. No sentí impulso de correr ni de gritar, solo una necesidad muy clara de salir de ese espacio. Alcancé la puerta, la abrí despacio y salí sin darle la espalda por completo. Antes de cerrarla, me aseguré de ver el cuello una vez más. Las marcas seguían ahí. Luego cerré, con cuidado, manteniendo el control hasta el último movimiento. Me quedé del otro lado de la puerta intentando recuperar el control sin hacer ruido. El cuerpo reaccionaba por su cuenta, con un temblor leve en las manos y una respiración que no lograba estabilizarse. Pensar con claridad se volvió difícil por unos minutos, como si las ideas no terminaran de acomodarse en orden. Apoyé la espalda contra la pared fría del pasillo y traté de encontrar una explicación que encajara con lo que había visto. Consideré el cansancio, la presión del caso, incluso la posibilidad de haber interpretado mal lo que estaba pasando dentro. Nada de eso terminaba de sostenerse por completo, pero era lo único que tenía para mantenerme en algo conocido. El silencio afuera no ayudaba. No había movimiento cercano, ni voces, ni pasos. Eso hizo que el tiempo se sintiera más largo de lo que probablemente fue. Aún así, sabía que no podía dejar el trabajo a medias. La decisión de regresar no vino de valor, sino de obligación. Era lo que tenía que hacer. Abrí la puerta con cuidado, sin empujarla de golpe. En el momento en que se separó lo suficiente para ver el interior, percibí algo que no esperaba. Una forma cruzó el espacio, desplazándose desde la zona de la camilla hacia la salida opuesta. No tenía contorno definido ni rasgos claros. No podría describirla como una figura completa, pero su movimiento era evidente. No hubo sonido acompañando ese desplazamiento, solo la sensación de que algo había estado ahí y estaba saliendo. La presencia desapareció en cuestión de segundos, sin dejar rastro visible. Mi reacción no fue inmediata. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de ver sin saber cómo clasificarlo. Después de unos instantes, entré. La sala estaba como la había dejado. El aire parecía más quieto, menos denso. Me acerqué a la camilla con cautela, observando cada detalle antes de acercarme por completo. El rostro de Andreza ya no mostraba esa tensión. La expresión era neutra, como debería haber sido desde el inicio. La piel mantenía el mismo tono pálido, pero sin esa resistencia extraña que había presentado antes. Toqué ligeramente la superficie para confirmar la textura. Se sentía estable. Retomé el trabajo casi de manera automática, siguiendo los pasos que ya había repetido varias veces. Esta vez, la base se asentó sin problema. Apliqué las capas necesarias, sellé, y la piel respondió como en cualquier otro caso. No hubo desaparición ni alteraciones. Todo funcionó como debía. Al bajar hacia el cuello, encontré lo que sabía que seguiría ahí. Las marcas eran claras, recientes, con la forma precisa de dedos presionando la piel. No habían cambiado, no se habían desvanecido. Preparé los correctores adecuados y trabajé sobre ellas con precisión, como lo haría con cualquier lesión visible. Cubrirlas no fue complicado desde el punto de vista técnico. El velorio se llevó a cabo sin incidentes. Flores alrededor del ataúd, velas encendidas, familiares entrando y saliendo en silencio, algunos rezando en voz baja.
Me mantuve al margen, observando lo necesario para asegurarme de que todo se mantuviera en orden. Nadie mencionó nada fuera de lo normal. Salí de la funeraria cuando todo estaba en marcha, sin comentar lo ocurrido. No afirmo haber visto algo que pueda explicar con certeza. Tampoco digo que haya sido imaginación. Lo único que puedo asegurar es que lo que presencié no parecía algo terminado. Más bien daba la impresión de haberse detenido por un momento, como si hubiera encontrado otra forma de continuar sin ser notado. Las madrugadas en la funeraria siempre han tenido un peso distinto, como si el silencio se asentara en las paredes y no quisiera irse. Mi turno empieza cuando el pueblo ya se apagó casi por completo, y lo que queda es apenas el sonido lejano de algún vehículo o el ladrido aislado de un perro. Me encargo de la recepción, de los registros, de vigilar las cámaras y de mantener todo en orden hasta que amanece. Con los años, esa rutina se volvió automática, casi cómoda en su repetición. Me llamo Teobaldo y llevo años trabajando en el turno nocturno de una funeraria en un pueblo de Michoacán, donde las noches caen pesadas y el silencio se siente más que en cualquier otro lugar. Mi jornada empieza cuando la mayoría de la gente ya está en casa y termina cuando los primeros camiones comienzan a pasar por la carretera. Me acostumbré al ritmo. Preparar papeles, revisar pendientes, contestar alguna llamada aislada y vigilar las cámaras. Nada cambia demasiado entre una noche y otra, y esa monotonía termina volviéndose una especie de refugio. El edificio es antiguo, de paredes gruesas que guardan el frío, con pasillos largos y luces blancas que no alcanzan a calentar el ambiente. Hay una sala en particular que siempre me ha incomodado más que las demás, el showroom de ataúdes. Está ordenado como si fuera una tienda, con cada modelo alineado, abierto para mostrar el interior limpio, acolchonado, perfecto. Todo listo para alguien que todavía no está ahí. Evito entrar sin motivo, no por miedo directo, sino por una sensación rara, como si ese lugar no fuera del todo para los vivos. Al principio, lo que noté fue algo sencillo. Al terminar mi turno, pasaba por el showroom para revisar que todo estuviera en orden y encontraba varios ataúdes abiertos. Pensé que era descuido de los del turno de día. Los cerraba uno por uno, sin darle mayor importancia, y me iba. La primera vez no me detuve a pensar, la segunda tampoco. En un lugar así, uno aprende a no darle vueltas a cosas pequeñas. Después de varios días, algo dejó de cuadrar. Los ataúdes no solo aparecían abiertos, sino que lo hacían exactamente igual cada mañana. No importaba cuántos cerrara ni cómo los acomodara, siempre estaban abiertos de la misma forma, como si alguien siguiera un patrón preciso. Eso ya no parecía un simple descuido. Empezó a molestarme más de lo que quería admitir. Esa inquietud me llevó a revisar las grabaciones de las cámaras. No era algo que hiciera seguido, porque casi nunca pasaba nada relevante. Me senté frente al monitor con mi café ya frío y avancé las horas hasta llegar a la madrugada. Al principio no vi nada fuera de lo común, solo la sala vacía, inmóvil. Luego, en una de las esquinas, algo se movió. Pensé que era un reflejo o un fallo de la imagen. Volví a reproducir ese tramo con más atención. La figura apareció otra vez, más clara. Era pequeña, una silueta baja, moviéndose entre los ataúdes. Sentí cómo se me tensaban los hombros cuando entendí lo que estaba viendo. Era un niño. No parecía asustado ni perdido. Se movía con naturalidad, como si estuviera jugando. Caminaba entre los ataúdes, los tocaba, se escondía detrás de ellos como si alguien lo estuviera buscando. Seguí mirando, tratando de encontrar una explicación lógica. Entonces ocurrió algo que no supe acomodar en mi cabeza.
El niño abrió uno de los ataúdes y se metió dentro. La tapa quedó entreabierta. Pasaron unos segundos. Esperé a verlo salir del mismo lugar, pero no fue así. En la otra punta de la sala, otro ataúd se abrió y el niño salió de ahí. No hubo transición, no hubo tiempo suficiente para que cruzara el espacio. Simplemente apareció. Me incliné hacia la pantalla, convencido de que se trataba de un error técnico. Pensé en fallas de grabación, en retrasos de imagen, en algún tipo de superposición de video. Repetí la escena varias veces, buscando algún detalle que me devolviera la tranquilidad. Ninguna explicación se sostenía. El movimiento era continuo, coherente, imposible. En uno de los últimos fragmentos, el niño dejó de moverse. Se quedó quieto en medio de la sala, como si hubiera notado algo. Lentamente, levantó la cabeza y miró directo hacia la cámara. No hacia un punto al azar, sino exactamente hacia donde yo estaba observando. Sentí un vacío en el estómago en ese momento. Luego sonrió. No fue una sonrisa extraña ni deformada. Fue la sonrisa normal de un niño, tranquila, casi inocente. Y eso fue lo que más me perturbó. Desde esa noche, ya no pude convencerme de que todo tenía una explicación sencilla. Esa siguiente noche, regresé con una sensación incómoda que no supe quitarme ni con café ni con distracciones. Intenté seguir la rutina de siempre, acomodando papeles, revisando pendientes, fingiendo que todo era igual. Algo en mí ya no confiaba en esa normalidad, así que encendí el monitor principal y dejé únicamente las cámaras del showroom. No quería perderme ningún detalle, como si en eso dependiera encontrar una explicación que me devolviera la calma. El silencio se sentía más denso que otras veces. Hasta el zumbido de las luces parecía más fuerte, y mi propia respiración me resultaba molesta. Me sorprendí varias veces apretando las manos sin darme cuenta, con los dedos tensos sobre el borde del escritorio. Pasaban los minutos y la pantalla mostraba lo mismo de siempre. Los ataúdes alineados, inmóviles, bajo esa luz blanca que hacía que todo se viera artificial. Cerca de la medianoche, algo cambió. No fue brusco, sino casi imperceptible. Una figura apareció entre los ataúdes, como si hubiera estado ahí desde antes y apenas la estuviera notando. El niño volvió. Esta vez no era una grabación. Se movía en tiempo real, sin saltos, sin cortes. Sentí cómo se me erizaba la piel al darme cuenta de eso. Su comportamiento era el mismo, pero más cercano, más claro. Caminaba entre los ataúdes, levantaba tapas, se metía dentro con una facilidad que parecía un juego. A los pocos segundos, otro ataúd se abría en otra parte de la sala y él salía de ahí, como si los espacios estuvieran conectados de una forma que no tenía sentido. Cada vez que lo hacía, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de tensión y confusión que ya no podía disimular. La sensación de estar siendo observado empezó a instalarse poco a poco. No era solo que yo lo veía a él, sino que había momentos en los que parecía saberlo. Sus movimientos se volvían más pausados cuando estaba cerca de la cámara, como si midiera la distancia. Me di cuenta de que ya no estaba intentando entender lo que veía, sino resistir la incomodidad que me provocaba. En un momento, el juego se detuvo. El niño se quedó quieto frente a uno de los ataúdes abiertos, como si hubiera perdido el interés. Luego giró lentamente y caminó directo hacia la cámara. El tiempo pareció estirarse. Cada paso se sentía más largo de lo normal. Mi respiración se volvió más corta, más superficial, y no pude apartar la vista de la pantalla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un pequeño cartón. Lo levantó frente a la cámara con un gesto tranquilo. Lo reconocí al instante. Era un gafete de identificación de cadáver, de los que usamos para registrar ingresos.
Me incliné hacia la pantalla sin darme cuenta, intentando leerlo. Alcancé a distinguir el número y la fecha. Ese registro había sido emitido esa misma tarde. El cuerpo aún no había llegado. Ese dato lo tenía claro porque yo mismo había revisado la lista de pendientes. Algo en mi cabeza dejó de funcionar en ese momento. No encontré forma de acomodar lo que estaba viendo con lo que sabía que era real. Aún así, me levanté. Sentí las piernas pesadas mientras caminaba hacia el pasillo que llevaba al showroom. El sonido de mis pasos retumbaba más de lo normal y el aire se sentía frío, más denso. Abrí la puerta con una sensación extraña, como si no debería estar ahí. Dentro, todo estaba en orden, los ataúdes cerrados, la sala vacía, ninguna señal de que algo hubiera pasado. El alivio me duró poco. Regresé a la recepción con la intención de convencerme de que todo había sido un error, pero al mirar el monitor otra vez, la imagen seguía ahí. El niño no se movía. Estaba frente a la cámara, en el mismo lugar, mirándome fijamente. Esa fue la primera vez que sentí que lo que ocurría ya no tenía ninguna explicación posible, y que lo que estaba viendo no dependía de si yo lo entendía o no. El resto de la madrugada se volvió algo difícil de describir con claridad. Permanecí en mi lugar, frente al escritorio, pero sin atreverme a mirar la pantalla por mucho tiempo. Cada vez que lo hacía, sentía que esa imagen seguía ahí, esperándome. Intenté distraerme con papeles, con registros, con cualquier cosa que me diera una sensación de normalidad, pero el ambiente ya no era el mismo. El silencio se volvió más pesado, como si llenara los espacios, y los pasillos parecían más largos de lo habitual. Cualquier sonido empezó a tener un peso distinto. El crujido de la madera, el leve zumbido de la luz, incluso el movimiento del aire se sentían fuera de lugar. Me descubrí varias veces conteniendo la respiración sin darme cuenta, como si al hacer ruido pudiera provocar algo. La sensación de que no estaba solo no venía de ver algo directamente, sino de percibir que algo seguía ocurriendo, aunque yo decidiera no mirar. Cuando el cielo empezó a aclarar, la llegada del carro funerario rompió esa tensión de golpe. El sonido del motor y las puertas devolvió una especie de normalidad que agradecí más de lo que esperaba. Me aferré a la rutina como si fuera lo único firme que me quedaba. Registrar el ingreso, verificar los datos, preparar lo necesario para el proceso. Mis manos se movían solas, siguiendo pasos que ya conocía de memoria. Al momento de la revisión, ayudé como siempre, aunque por dentro algo no terminaba de asentarse. Cuando abrieron el ataúd para la verificación, no tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo reaccionó antes que cualquier otra cosa. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el aire se hubiera detenido. Me quedé mirando sin poder apartar la vista. Era él, el mismo niño, la misma cara, las mismas facciones, incluso la ropa coincidía con lo que había visto en la cámara. Intenté obligarme a encontrar una diferencia, algún detalle que desmintiera lo evidente, pero no había nada. La información en la ficha confirmaba lo que ya sabía sin querer aceptarlo. Identificación hecha la tarde anterior, ingreso programado durante la madrugada. Mencionaban que había sido un caso violento dentro de la familia, algo que explicaba el apuro con el traslado. Ese dato terminó de darle un peso real a todo, como si lo que vi dejara de ser una imagen y se convirtiera en algo que ya había pasado. El cuerpo empezó a fallarme poco después. Sentí náuseas, un mareo que me obligó a sostenerme de la mesa y una presión en la cabeza que no supe manejar. Me indicaron que saliera a tomar aire antes de terminar el turno, y no opuse resistencia. Mientras me alejaba, traté de concentrarme en lo que estaba frente a mí, en la calle, en la luz de la mañana. Aún así, lo único que volvía una y otra vez era la imagen del showroom. En mi mente, los ataúdes no estaban cerrados.
Se abrían despacio, como si alguien siguiera jugando ahí dentro. Y esa sensación no se fue al salir del lugar, como si lo que ocurrió no dependiera de estar o no dentro de la funeraria.